Entonces, la explicación precisamente, evidentemente, eso es una causa emocional 100%, ¿no? Porque así ha ocurrido y ya está. Durante 5 años, pues ha estado viendo pues, un montón de neumólogos y precisamente ellos han hecho, por supuesto, el trabajo que mejor han creído conveniente, le han ayudado en ese sentido de la única forma que le pueden ayudar, como nos han enseñado a todos en las facultades, dándole el tratamiento medicamentoso pues, más apropiado, según nos han explicado a todos pues, en las cátedras de medicina interna, o en este caso de neumología. Pero eso durante 5 años pues, no ha llevado resultado. Entonces, ¿por qué? Precisamente por quizá falta esa explicación, y no es que quiera ser ningún pedante, ni que aquí yo voy a ser mejor ni peor que nadie, sino sencillamente esa explicación que quizá, pues, alguno de ustedes, por lo menos a uno, pues espero que le cuadre, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que, bueno, nosotros decimos que eso es por un exceso de pulmón, un exceso, aparentemente, pues todos los excesos parece que son buenos, ¿no? Todos, cuando más abundancia hay, pues es mejor. Nosotros siempre decimos que tanto un defecto como un exceso, pues las dos formas son un desequilibrio y por tanto van a dar una sintomatología, eso sí, muy distinta de si es defecto a si es exceso, ¿no? Entonces, digamos, es exceso por un bloqueo de esa energía ante esa causa que empezó, o ese virus, digo virus, el virus de la putadilla, que le ocurrió o que le entró hace 5 años por esa sorpresa tan grande, ¿no? Entonces, en ese sentido, decimos que ese pulmón está en exceso, o ese órgano metal está en exceso, y precisamente con ese exceso hay 2 épocas en el año en que esa sintomatología de exceso de pulmón, vuelvo a repetir estos términos, pues se aumentaba, como era ahora precisamente que está entrando el otoño y lógicamente cuando acababa el invierno y empezaba la primavera, y también tiene su explicación lógicamente. Entonces, nosotros decimos que ese órgano metal, como es pulmón e intestino grueso, en este caso pulmón, este órgano metal está con ese exceso, pues a alguien tiene que atacar o algunos órganos del organismo, holísticamente hablando, tiene que perjudicar también. En ese sentido, precisamente va a perjudicar digamos, a su nieto, en ese sentido es hígado o elemento madera. Entonces podemos decir, aquí, pues, yo qué sé, que este metal está perjudicando, aquí está metal, después venía de pulmón, venía riñón, que era agua, el agua, pues, daba la madera, o el metal producía el agua producía la madera, o en este caso, este exceso de pulmón, pues está perjudicando directamente este abuelo, padre y nieto, este abuelo está perjudicando, digamos, como a este nieto. Entonces, lógicamente, ¿para qué? Precisamente para que esta madera, intentando activarla un poco más, pues genere algo más de energía a corazón, y corazón precisamente al estar más tranquilo no perjudique por ese cor pulmonale, por esa proximidad, esa vecindad, pues perjudique a pulmón, que en ese sentido pues ya está suficientemente fastidiado, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Que no es el tratamiento o las posibles soluciones no vienen con tratar precisamente directamente a este metal. Lo podemos ayudar, si está en un exceso, digamos que está un poco subido o está bloqueado, pues habrá que tonificar, aunque ese exceso es por una debilidad con el paso del tiempo, tonificar precisamente este pulmón para que no agreda tanto precisamente a este hígado, o esta madera. Podemos decir que podemos desclavar un poco ese cuchillo, ese metal, podemos desclavarlo del tronco de ese árbol, y precisamente también cómo podemos ayudar a este árbol, que al final, o al fin de y a la postre, pues toda esa reacción asmática, toda esa contracción de esas fibras lisas musculares y también estriadas que están por esta zona tan sumamente importante, van a ser gobernadas siempre precisamente por este hígado. Entonces, a este hígado lo podemos ayudar quitándole un poquito de metal, pero también tonificando o echándole más agua para regar un poco más ese arbolito. Y evidentemente luego queda otro elemento, que es el fuego, el corazón. Entonces, evidentemente, pulmón está aquí.
pero es que en el centro está corazón. Y ya de por sí pulmón, como refrigerador o echador o expulsor de ese calor que genera ese corazón, es, digamos, como el que enfría un poco. Entonces, ¿qué ocurre? Si el corazón está nervioso por la causa que sea, bueno, y en un ataque asmático, por supuesto que una persona se va a poner mucho más nerviosa, con lo que va a estar continuamente echando más calor, con lo que va a estar perjudicando todavía a esta víscera que está completamente dañada, o en esta víscera o en este lugar es donde se está produciendo pues tal batalla, ¿no? Entonces, claro, ya decimos que esa es una forma de estar con ese tratamiento. No solamente vale, y a eso venía, a intentar paliar solamente esa reacción que no es otra cosa que el conjunto de síntomas que van mandando de una forma holística, de una forma totalista, el conjunto de estos órganos, sabiendo la causa y sabiendo el itinerario que va a llevar la enfermedad, evidentemente, y por supuesto por los meridianos que hemos ido explicando ya, pues hay que saber perfectamente coger en cada momento cómo va la enfermedad para poder atajarla, pero no necesariamente ha de ser echando, bueno, pues el echar unas, digamos, yo qué sé, pues 4 broncodilatadores, pues bueno, la reacción en ese momento pues es lo contrario a lo que el cuerpo produce, ¿no? Pues vale, pero claro, eso no es una forma de curar, eso es una forma de tapar ese síntoma. Pero para que esta mujer sea independiente de broncodilatadores, de corticoides, etcétera, etcétera, incluso también ser independiente de medicina natural o de musicoterapia o de lo que usted quiera, pues bien habrá que curarla de una vez por todas. Entonces, malamente o de una forma, o no la vamos a curar nunca, sino la vamos a mantener como enferma, pues una vez mejor, otra vez peor, pues depende de la estación, depende de muchas circunstancias, incluso personales, pues, pero al fin y a la postre la vamos a seguir manteniendo como una simple enferma más, ¿no? Entonces, como digo, es importante, pues como digo, desclavar ese puñal, echar un poquito más agua a este arbolito para que de esta manera se cumpla ese círculo holístico de ese trasiego de energía y, por supuesto, ya no exista esa interacción entre órganos, ¿no? Sobre todo órganos de dos en dos generaciones. Metal fastidia a madera, pues por supuesto que va a fastidiar la madera, imaginando, con esa raíz va a fastidiar al órgano tierra, como cuando imaginando que la raíz pues puede penetrar o puede dominar la tierra con esa penetración de las raíces, ¿no? Al igual que, ya para completar el ciclo, pues el agua puede perder mucha característica de agua limpia, agua corriente, cuando echamos, digamos, pues mucha tierra en un pequeño, por imaginar, ¿no? En un pequeño torrente, pues echamos ahí un montón de tierra o para intentar desviar, entonces ya ese agua también pierde su característica y pierde, bueno, pues su propia naturaleza, ¿no? Entonces por ahí más o menos pueden ir, o de hecho ahí está enfocado el tratamiento pues para esta mujer, pero sobre todo pensando en esa enfermedad y el porqué, o dando el sentido emocional a los agravios físicos, ¿no? Que esos también, digamos, son virus, digamos, entre comillas, que precisamente como no se ven, quizá entran mucho más profundamente y son capaces de hacer un daño pues mucho más peligroso e incluso duradero si no se coge a tiempo o no se saben tocar perfectamente las teclas estas, ¿no? Entonces también me preguntaba por qué, o nos podemos preguntar, el por qué en otoño, en esta estación, pues toda esta sintomatología incluso se podía agravar. Entonces, claro, otoño, pues parece ser que es una época, después de este verano que hemos tenido, pues mucho sol, pues aparentemente mucha más luz, pues mucha más alegría, pues un periodo, digamos, que más vacacional, un poco más para hacer nuestros hobbies o nuestros gustos, después de toda esa estación de verano o incluso de canícula, pues ya entramos en una estación que quizá, por no ser ya tan alegre, pues ya quizás sea un poquito más triste y evidentemente afecta mucho más a la pareja de órganos
a la pareja de órganos de metal, porque en ese sentido pues es su estación, ¿no? Y por tanto, pues en ese sentido la va a afectar más. Pero claro, otoño, decimos, son días un poco más tristes, un poco más grises, el día va acortando, pues nos da la sensación de muchísimas cosas, pero ya relativamente ya no son tan de las mismas características que era en la época anterior o en la estación anterior, en el verano. Y por supuesto, una característica climática es que es mucho más seca, ¿eh? Entonces, mucho seco, pues el otoño siempre ha sido seco, ¿no? O eso era hasta ayer, ¿no? Parece igual al año que viene cambia. Entonces, precisamente las características de este pulmón, sabemos que para que haya un intercambio gaseoso, pues necesita haber cierta cantidad de humedad para que el trasiego de oxígeno, pues, y el intercambio con el CO2, pues se convierta de una manera pues más fluida y mejor, ¿no? Entonces, lógicamente, pulmón es la única víscera ya negativa, víscera que no son huecos, sino que son compactos, digamos así. Es la víscera que, como digo, está en contacto directo con el exterior, a través de los orificios nasales, está en contacto con el medio ambiente, y con lo que, en ese sentido, pues la sequedad de la propia estación y la sequedad del mismo aire, digamos, que respiramos, pues va a hacer que este pulmón tenga menos cantidad de humedad, con lo que eso es lo que agrava, digamos, la sintomatología de una persona que está sufriendo pues este tipo de enfermedad. Todo precisamente, es que ya me estaba perdiendo también un poquito el guión, ya está, ¿no? Entonces, precisamente con esta sequedad o esta menor cantidad de humedad es lo que hace que la mucosa, que para eso está, decíamos que era ese epitelio cilíndrico estratificado, pues que también tenía unos cilios y también unas células entre esta mucosa, que las células caliciformes que tenían, bueno, unas cositas así, ¿no? Pues en cuyo citoplasma pues echaba pues muchísimo moco, precisamente para hacer mucho más fácil la labor de arrastre de los cilios para ir expulsando partículas o cosas que nos pudiesen dañar al pulmón por dentro. Entonces, lógicamente, al haber más sequedad, esta mucosa va a reaccionar irritándose muchísimo más. Entonces, ya tenemos esa sequedad o esa falta relativa de humedad. También tenemos esa mucosa, lógicamente, pues que está echando mucho más moco, entonces son pequeñas cosas que van sumando para que el intercambio de aire o intercambio gaseoso sea todavía más dificultoso. Entonces ya, después de esa primera reacción, pues ya entra pues el sistema, digamos, muscular. La musculatura lisa pues empieza a hacer ya vegetativamente, sin nuestro control, pues empieza a hacer de las suyas y se empieza a contraer, con lo que eso ya es un círculo vicioso. Empezamos ya que si con los músculos estriados o musculatura voluntaria, digamos así, entonces ya para intentar apaciguar un poco o corregir esa situación tan sumamente anómala que nos está impidiendo precisamente respirar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más perjudica? Bueno, pues perjudican más cosas. Usted fuma, cuando a un asmático, en plena campaña, como decimos aquí, tú ofrecerle un cigarrito, a ver la cara que te pone, seguramente te lo terminas de cargar. Entonces, tabaco tiene una característica que es que precisamente es que seca el cuerpo, quita humedad al cuerpo. Entonces, evidentemente, en este caso, pues hombre, un asmático fumador es un enfermo un poco atontado, ¿no? En ese sentido, porque evidentemente está echando muchísimas piedras a su propio tejado. ¿Y qué es lo que más puede perjudicar a este cuadro, a este asma psicológica? Bueno, pues evidentemente si una persona pues está más nervioso, ese nerviosismo de corazón que nosotros le decimos ese calor de corazón, porque parece ser que incluso el corazón late mucho más deprisa, pues eso va a influir negativamente en
ese pulmón que de por sí ya está un poco más fastidiado. Entonces ya es mandar más trabajo a ese pulmón para que refrigere ese exceso de calor que ese mismo corazón, por su nerviosismo, está produciendo. ¿Qué es lo que hay que intentar cuando decimos echar más agua o tonificar más los riñones? Evidentemente, bueno, un pequeño inciso, siempre nos han dicho, en la facultad me contaban, que lo mejor para el pulmón es el agua, ¿eh? Entonces hay muchos neumólogos, así lo oía yo en las clases que me daban, que a un enfermo bronquítico crónico o a un enfermo de pulmón, a un enfermo asmático, pues lo mejor era hincharlo agua. Entonces, venga litros de agua, evidentemente la humedad pues favorece muchísimo pues el intercambio, como decías, y esa secreción que sea menos pastosa, con lo que tiene mucha más facilidad para hacer esas toaletes matinales, pues, y para que las vías se queden mucho más despejadas. Pero nosotros, cuando decimos que el agua también es buena, pero no el agua respirar tomada por aquí, que tiene que dar muchas vueltas, sino sencillamente pues, a una persona normal, para evitar los trastornos que nos da una misma estación de una forma natural o la sequedad del otoño, pues poner un pequeño humidificador pues cuando más desprotegidos estamos, pues cuando estamos durmiendo. Y de hecho a muchos bebés y muchos niños pequeños, las mamás pues ahí ponen ese humidificador para que esa mucosa no se irrite, se quede más floja, y los catarrillos de los chiquillos, ¿no?, que tanto coñazo dan a los pediatras, ¿no?, en ese sentido. Pero bueno, para una persona mayor es como un bebé, pero con un poco más bigote, un poco más de cana, pero es el mismo cuerpo, pero un poco más grande y un poco más machaquillo, pero en fin, ya está. Entonces nosotros cuando decimos hay que tonificar los riñones a base o tonificar agua para que riegue mejor la madera, cuando hablábamos de los 5 elementos, aunque evidentemente riñones están en la parte posterior, ¿no? Más o menos están aquí. Pero es que meridiano ya sabemos que viene desde la planta de los pies, desde el centro de los pies, sube por la parte interna, viene por aquí hasta acabar aquí. Precisamente debajo de la clavícula es su último punto. Y evidentemente pues pasa precisamente por todo el recorrido de estos pulmones. Entonces nosotros podemos ayudar precisamente a esta zona sin tener que pinchar en esta zona, como decíamos, o sin tener que estar ahí nerviosos perdidos, viendo cómo, ayudando a esta persona, enfocándole el tratamiento para su gañote. No, tonificamos riñones y entonces nosotros decimos que ayudamos o echamos agua a pulmón. ¿Qué significa? Que tonificamos energéticamente. No significa que estemos echando calderos de agua aquí por el pecho, pues para que este hombre se ponga mejor, ¿no? Entonces, en este caso, como tenga la ventana abierta, algún enfriamiento. Nosotros decimos tonificar riñones, aumentar esa energía, tonificar esta zona, pero no desde esta zona, sino precisamente desde una zona un poquito más inferior, ¿no? Bueno, entonces también lo que le decía y lo que sigo repitiendo para esta señora, y con esto ya vamos a terminar, que un componente fundamental, independientemente de tocar sus energías, que eso es una labor que nos corresponde a nosotros, ella también tenía, como cualquier otro enfermo, con algún casillo similar, pues que tenía que poner de su parte. Entonces, en fin, las hostias ya se las ha llevado, las cosas están como están. Entonces, pues todas las reglas que ella tenía, etcétera, etcétera, por una cuestión que eso no podemos criticar ni podemos comentar porque no sabemos ni nos interesa, pues eso está ahí puesto. Con lo que ahora hay que hacer esta señora es ponerse al día y por lo menos liberarse de esta cogedura de gañote. Bueno, eso me gusta mucho más que asma psicológica, ¿no? Cogida de gañote. Entonces yo lo decía que solamente para dejar más tranquilo a ese hígado después de tantísimo cabreo y ese ataque a ese orgullo o a ese ánimo personal, lo que podía hacer era, por supuesto, no la palabra despreocuparse, sino o perdonar, o si no puede perdonar, intentar olvidar y hacer borrón y cuenta nueva. Porque es que mientras mantenga esa idea metida dentro de su cabeza y esa mala leche metida dentro, o ese mal humor metido dentro de su hígado, por supuesto que aunque el hígado está aquí y gañote aquí,
ella misma va a ser capaz de estar machacando y produciendo estas reacciones tan sumamente privativas de la misma vida. Entonces, en ese sentido, por su parte, intentar olvidar, dar pasos que quizá para ella sean hasta insospechados, yo qué sé, hasta incluso echarse un buen novio con 30 años, ¿no? Quiere decir que en ese sentido ya no hay reglas, sino que ella por lo menos intentar, por lo menos, ser sana y ser lo más feliz que pueda por los 30, 40, 50 años que le sigan quedando. Entonces ya decíamos que, pues, una vez que está afectado ese orgullo, como ese gran exceso de estimación que quizá ella tenía, o esa arrogancia por lo que ella poseía, en el sentido de, pues, su marido, su familia, sus amigos, un rollo montado, digamos así, ¿no? Entonces, eso que está herido, precisamente le ha entrado tal cabreo que ese mal humor metido, como decían los antiguos, nuestros antiguos, ese mal humor o esas bilis tan sumamente transformadas en auténtica mala leche, es lo que alimenta precisamente a este virus del gañote. Entonces, después de ese orgullo dañado, como decíamos ya en otras ocasiones, después de estar ese orgullo dañado, viene esa angustia, o ese angor, o esa sensación de esa pesadez en el centro del pecho, o esa incapacidad para respirar y expandir, esa, digamos, o ese machacamiento de ese ánimo, esa tristeza evidente, o ese suspiro, digamos que, ¡ay, madre!, ese suspiro, como esa congoja del corazón o del pecho, o ese suspiro como el ruido que hace la tristeza, como bien podríamos llamar. Entonces, independientemente de pinchazos, etcétera, etcétera, pues lo que, querida señora, lo que tenemos que hacer es un poquito, si puede, perdonar. Si es mucho pedir, por lo menos olvide, monte su vida de otra manera, a poder ser, y desde luego así va a ser completamente independiente de pinchazos y, por supuesto, de aerosoles y demás puñetas. Bueno, siento haberme alargado un poquito, pero era un tema que, pues hombre, me ha gustado porque, vamos, me gustaba explicarlo, porque quizá con esto, bueno, pues esta mujer y otras personas quizá hayan entendido de una forma un poco más holística, que es de cómo funciona el cuerpo, que en definitiva es lo que, ese es mi ánimo y ese es mi gusto de explicárselos a todos ustedes. Bueno, ya me voy un poquito más serio, un poquito más cansado de lo que empecé, pero eso sí, me voy muy agradecido por la atención que tienen ustedes. Hala pues, hasta el próximo día. Hasta luego.